ahora toda la información del deporte local en Polideportivo. Resultados, clasificación, protagonistas. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Buenas tardes, señoras, señores. Comenzamos otro programa de Polideportivo en este 7 de abril, lunes, que nos lleva a la última jornada antes del breve parón que supone cada año la Semana Santa. La jornada no ha sido demasiado brillante en cuanto a resultados si hablamos de los primeros equipos, si bien es cierto que en cuanto a las bases ha habido pues un poquito de todo y algunos muy destacables. Pero en fin, es lo habitual en el mundo del deporte que vamos a intentar repasar en los próximos minutos. Comenzamos. En fútbol, dentro de la territorial preferente, el Abarán afrontaba el pasado sábado el partido correspondiente a la jornada 29 y tal y como sucedió en la primera vuelta, pues vuelve a suceder, se corta una racha y parece que al equipo dirigido por Jonathan Bastida le cuesta más afrontar los partidos frente a equipos de la zona baja de la tabla clasificatoria que frente a los que están luchando directamente contra el propio equipo abaranero, incluso por encima en la zona alta, buscando el ascenso o la zona de playoff. Lo cierto es que el pasado viernes hablábamos de que era necesaria la victoria, de que el empate quizá podía ser poco premio para el rival que se tenía enfrente y para la situación clasificatoria, pero quizá si ahora estuviéramos hablando del empate hablaríamos de una buena situación porque ese punto, quién sabe, puede ser definitivo en la recta final dada la igualdad que hay en esa zona de lucha por la promoción de ascenso. En el José Antonio Pérez, Pinatarense 1, Abarán 0. Un pinatarense que está, pese a la victoria, en posición de descenso, en zona de descenso, y un equipo que, bueno, pues pudo llevar el partido a sus intereses, no encajar gol, que es algo primordial, sobre todo cuando llegan estas jornadas cruciales del campeonato, y aprovechar una oportunidad en la recta final del mismo para anotar el que finalmente le dio la victoria. Para ellos 3 puntos que son un auténtico balón de oxígeno y para el Abarán una derrota que no le hace perder posición en la tabla clasificatoria, pero sí le hace perder ventaja respecto a sus perseguidores y desaprovechar una jornada en la que podía haber abierto una brecha, pues creo que importante, no definitiva ni mucho menos, porque todavía quedan 5 partidos por delante, 15 puntos en juego, pero que hubiera sido muy importante. Un Abarán que jugó con Abel Gambín en portería, Walter Herrera, Tomás Jorge Iván, Álvaro Batos, Sergio Marieta, Juan Fran Moja, Juan Carlos Ramos y Nico. Bastantes cambios respecto al 11 de la última semana, pero con un mismo esquema. Los 4 defensas, 2 mediocentros, centrocampistas de ataque y 2 delanteros, 2 pura sangre, como son nuestros 2 paisanos Álvaro Bato y Nico, los 2 goleadores del equipo, que en cambio, pues como el resto de compañeros, no encontraron puerta en el partido del sábado. En la segunda parte, con el 0-0 en el marcador y teniendo en cuenta que el equipo tampoco estaba generando lo que se preveía, se produjeron 3 cambios al unísono. Alex Seco, Cosme y Paco Sánchez saltaban al terreno de juego en sustitución de Álvaro Bato, Sergio Marieta y Juan Carlos Ramos. Lo cierto es que teniendo la plantilla prácticamente al completo, sobre todo en esa zona de ataque, se pueden hacer múltiples variables, múltiples sistemas de juego, pero siempre con esos 4 o 5 jugadores con claro carácter ofensivo. No dieron demasiado resultado y en el minuto 75, todavía con el 0-0, Jesús Sato sustituía a Iván, que estuvo actuando como lateral izquierdo y suponemos que como cada vez acabando el partido desfondado por las continuas subidas al ataque. Y ya en el minuto 86, después de haber encajado el 1-0 en el minuto 80, era Fran Catuña quien sustituía a Moja. La verdad es que los cambios no suponían demasiados cambios tácticos, pero lo cierto es que el equipo no encontró nunca su sitio en el José Antonio Pérez. El solitario gol, llegaba en el minuto 80 por mediación de Sufián. El árbitro fue David Solano Bernal, que mostró 3 cartulinas amarillas al equipo de San Pedro Pinatar y una sola al Abarán, Walter Herrera, que la vio en el minuto 49. Quizás sea este uno de los pocos aspectos positivos que se puedan sacar del partido. Y el otro, pues eso, que quizá incluso después
puede perder. El equipo baranero no pierde la quinta plaza, pero ahora lo comprobaremos cómo la lucha va a ser encarnizada en esos puestos siguientes, y a continuación hay que recibir al líder Santa Cruz, y a continuación hay que viajar 2 veces consecutivas ante 2 equipos que también se están jugando la permanencia. Y no es hablar de futuro ni del cuento de la lechera, pero en fin, vamos a centrarnos si acaso en el partido del próximo domingo. Después vendrá el parón y tras la Semana Santa habrá que pegar el apretón final. El sábado no pudo ser, derrota después de muchos partidos en el José Antonio Pérez, Pinatarense 1, Abrán 0. Resultados de esta 29ª jornada: Molinense B1, Santa Cruz 4, no dejó lugar a duda del líder. Calasparra 5, Archena 2, Lorca B2, El Algar 2, Los Garres 2, Mazarrón 1, partido que era también muy importante y lo sacó adelante el equipo de Los Garres, que sigue metido en esa lucha por la promoción. Ciudad de Murcia 3, Algezares 1, también el Ciudad de Murcia está en esa zona. Lorquí 3, Yeclano B2, quizá un resultado un tanto sorpresivo, pero el Lorquí verdaderamente está realizando una gran campaña. Lumbreras 1, Churra 0, El Real 0, Olímpico de Totana 2, cuidado con este Olímpico de Totana, probablemente el equipo en mejor forma en toda la segunda vuelta, y el ya conocido Pinatarense 1, Abalán 0. En la tabla clasificatoria, líder de nuevo Atlético Santa Cruz, 66 puntos, aprovechando la derrota del Mazarrón, que es segundo con 65. Tercero es el Olímpico de Totana, que suma 60 y tiene un partido menos. Se jugará la próxima semana, creo recordar que miércoles santo o jueves santo, ese Olímpico de Totana Algezares, con lo que si el equipo totanero, el cuadro de la ciudad alfarera, logra la victoria, se colocaría a solo 2 puntos del Mazarrón, si sigue igual el próximo fin de semana, y con todo por decidir de cara a las 3 últimas jornadas del campeonato, o las 4 últimas jornadas del campeonato, para ser más exacto. Cuarto puesto es para el Yeclano B, a pesar de su derrota sigue ahí asentado en una zona tranquila con 52 puntos. Quinto el Abarán con 47, los mismos y la misma posición que la semana anterior, pero cuidado, Los Garres es sexto, también con 47. El Real, fuera de promoción, séptimo con 46. Ciudad de Murcia y Algezares, este con un partido menos, suman 45. Y ya décimo es el Lorquí, que tiene 42, en realidad 5 puntos con la posición de promoción. No son tantos, pero teniendo en cuenta que son 5 equipos los que están por delante para solo 2 puestos, parece muy improbable que el equipo ilercitano pueda alcanzar una de esas 6 primeras plazas. El décimo clasificado, como digo, es el Lorquí con esos 42 puntos. Calasparra suma 39 en la zona tranquila. Duodécimo el Lorca B 33. Décimo tercero el Lumbreras 29. No está todavía salvado, pero parece bastante cerca el equipo lumbrerense, y los que siguen luchando denodadamente son Churra, que suma 26, Archena 24, y en las posiciones de descenso el Algar 23, el Pinatarense, pese a su victoria, 22, es penúltimo, y cierra de nuevo la tabla clasificatoria un renacido Molinense B, que de nuevo se ve en la cola con 22 puntos en su casillero. Y seguimos insistiendo que el Abarán ha de jugar en lo que queda de temporada, además de con el Santa Cruz, pues nada más y nada menos que con el Archena, el Algar y el Molinense, 15º, 16º y 18º. A ver qué es lo que pasa. Polideportivo. Resultados, clasificación, protagonistas. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Quien sigue viento en popa es el Club Deportivo Valle del Campo en su trayectoria en Primera Autonómica, Grupo Segundo, tercera victoria consecutiva, un triunfo que le sitúa en la posición más cómoda de toda la temporada en la tabla clasificatoria, cuando solo restan 4 partidos por disputar, 12 puntos por tanto, y 4 partidos para disfrutar, sobre todo, porque indudablemente lo único que puede hacer el equipo verde es mejorar partido a partido como lo está haciendo. Olla del Campo 4, Cejín Deportivo 2 fue el resultado de este partido, en un choque en el que se adelantó muy pronto el equipo de Juanjo García y Paco Serrano, marcaba Álvaro en el minuto 8, volvía a marcar a Lescano en el 11 poniendo el 2-0 y dando la impresión de que se podía repetir la goleada frente al Independiente de Ceutí de 15 días antes, pero en este caso el Cejín Deportivo, un equipo mucho más armado, con más veteranos y que tiene
necesidad de puntuar, acortaba distancias justo antes del descanso, en el minuto 45, por mediación de Alfonso Correas. En la segunda parte, en el minuto 59, volvía a marcar estableciendo las tablas por medio de Aitor Fernández, pero reaccionaba de nuevo el cuadro local y en el minuto 77 Panadero hacía el 3-2 y finalmente redondeaba el resultado Jorge Camacho en el 80 haciendo el 4-2 definitivo. Por parte del equipo de La Hoya jugaron Adrián en portería con Andrés, Marcos, Antonio Francisco, Álvaro, Gatico, Justi, Juanjo, Panadero, Jorge Abascal y Alex Cano. Los cambios: en el minuto 70 Dani Parra sustituía a Andrés, como pueden observar también muchas bajas de nuevo en el equipo de La Hoya. De hecho, solamente había 2 jugadores senior en el banquillo, el propio Dani y Jorge Camacho, que en el minuto 70 también salía por Alex Cano, y posteriormente 2 nuevos cambios de 2 chavales del equipo cadete primera, gran temporada la suya y con oportunidades en el Primera Autonómica. Aitor Titos en el minuto 78 suplía a Panadero después de hacer el 3-2 y en el minuto 82 Antonio Francisco abandonaba el terreno de juego y le sustituía a Imán, ambos chavales del equipo cadete, ya afrontando creo que el segundo o tercer partido con el equipo senior en esta temporada. En el aspecto de las tarjetas también fue un partido bastante positivo, la vio el meta Adrián en el 45 y la vio Jorge Camacho en el 87 después de retirarse del terreno de juego por algunas protestas, y una amarilla solamente en el equipo de Julio César Cardozo en el Cejín Deportivo, que pese a esa veteranía de algunos de sus jugadores, pues va a tener que seguir peleando por la permanencia en las 4 jornadas restantes, aunque cada vez parecen más fijas las 2 posiciones que perderán categoría. Resultado: jornada 26, Jumilla 2, Esparragal 2, Alto Real 0, Beniel 1, Ciudad de Mula 1, Cotillas 1, Ceneta 0, Beniaján 1, Huracán 1, Cabezo de Torres 0, Bullas Deportivo 3, La Copa 1, Cieza B 3, Independiente de Ceutí 1 y Olla del Campo 4, Cejín Deportivo 2. Beniel, de nuevo, líder con 62 puntos, segundo Bullas Deportivo con 61, se aleja un poquito más el tercero, el Ceneta, que cayó derrotado en casa contra pronóstico, 53 puntos, estamos hablando de que hay 12 puntos en juego y ya hay 8 entre el segundo y el tercero, con lo que cada vez es más complicado que puedan perder esas posiciones los 2 primeros clasificados. Recordemos, el primero sube directo y el segundo tiene que jugarse una plaza frente al segundo del grupo primero. El Jumilla es cuarto con 51, más de lo mismo, y en esa situación tranquila, Cotillas suma 44, Alto Real 42, Beniaján 38, Cieza B es octavo con 36, Esparragal noveno con 35, décimo Club Deportivo Olla del Campo con 31. Lo decíamos la pasada semana y esta lo podemos confirmar, hay 14 puntos desde el Club Deportivo Olla del Campo al penúltimo clasificado, quedan 12 en juego, por lo tanto ahora sí, matemáticamente el equipo mantiene la categoría. Cabezo de Torres es un décimo con 28, 26 suma la Copa, 25 para Cejín. El Independiente de Ceutí al borde de las posiciones de descenso, 14º con 19, y los 2 últimos clasificados, Huracán, que deja de ser colista, suma 17, Ciudad de Mula tiene ahora ese calificativo con solo 16 puntos, pero la lucha entre los 3 últimos promete ser bastante cerrada hasta final de temporada. Y en cuanto a las bases, pues la verdad es que sobre todo para el Club Deportivo Olla del Campo ha sido una jornada buena. En primera, cadete, Olla del Campo 6, fútbol base y ECLA 0. De esta forma, el equipo de la Olla, porque dirige Jorge Gatico, sigue tercer clasificado, está a 3 puntos del Molinense, aunque con el averaje en contra, ganó 3-0 el Molinense en el partido jugado en Molina, ganó 3-2 el equipo de la Olla. En fin, en ese aspecto habría que superarle al menos en 4 puntos en lo que queda de campeonato para alcanzar la segunda plaza, pero de una u otra forma nadie le va a quitar que es una temporada extraordinaria de un equipo que acababa de ascender de una plantilla prácticamente nueva. En segunda, cadete, Lorquía 5, Olla del Campo 0, el equipo es décimo, lógicamente es un segundo equipo, chavales de primer año, y lo importante es que capten experiencia. En infantiles, gran temporada, lo hemos dicho en muchas ocasiones, Blanca 0, Olla del Campo 6, y es que el equipo de la Olla es segundo clasificado
clasificado y bueno, pues manteniendo una regularidad tremenda durante toda la competición. En alevines también buena temporada la suya. En segunda alevín, Archena 1, Olla del Campo 5, victoria contundente a domicilio y quinto puesto en la tabla clasificatoria, mientras que el tercer alevín caía derrotado por la mínima en el Chinarral. Olla del Campo 1, Ceutía 2. El equipo de la Olla en esta categoría ocupa la 11ª plaza. El otro equipo que está en la zona alta de la tabla clasificatoria de su categoría es el Tercera Benjamín, que ganaba a domicilio. Escuela Fútbol de Molina A2, Olla del Campo 4, segunda plaza también para los chavales del Benjamín, indudablemente con mucha ilusión de seguir ahí hasta el final. El Prebenjamín también ganaba en la tarde del viernes. Olla del Campo 2, Alto Real 7, son séptimos en zona media de la tabla clasificatoria. Y en cuanto a los equipos femeninos, pues Cali Arena, como ha sido habitual toda la temporada. El cadete infantil caía derrotado en Las Pozas, Yecla Club de Fútbol 4, Olla del Campo 0, 10ª posición para las chicas del equipo de la Olla. Y el infantil alevín ganaba a domicilio en Santiago del Mayor, Athletic Club Murcia 0, Olla del Campo 2, cuarta plaza para el equipo más peque del fútbol femenino. Y en fin, una temporada que habrá que repasar con más detenimiento después del parón de Semana Santa, viendo las posibilidades de cada uno de los equipos. Sigue toda la actualidad del deporte local en Polideportivo, lunes y viernes a las 8 de la tarde en la sintonía de Radio Abarán. En cuanto a la Abarán Club de Fútbol, fue una jornada bastante irregular. El juvenil no pasaba del empate, Abarán 1, Lorquía 1. Su 10ª plaza indica que es un equipo, nos comentaban aquí los chavales, en plena construcción, prácticamente con casi todos de primer año, un equipo de presente y sobre todo de futuro. En categoría cadete, victoria en Las Pozas, Yecla Club de Fútbol 0, Abarán 1. El equipo dirigido por Carpena es 9º clasificado. El infantil sufría el resultado más negativo de la jornada frente a uno de los gallitos del grupo, Villa de Alguazas 11, Abarán 0. No obstante, siguen siendo octavos, están en mitad de la tabla clasificatoria. Y octava plaza también para el equipo alevín de primera, que perdía el partido más igualado de la jornada. Abarán 2, Jumilla 3, en un choque en el que los jumillanos se adelantaron por partida doble en el marcador en la primera parte. El equipo de Abarán logró lo más difícil, que era el empate, y cuando parecía que se podía cumplir la remontada, una jugada un tanto extraña en la línea de fondo provocó el 2-3 definitivo para el cuadro jumillano. Pero en fin, buena temporada de los chavales en esta primera categoría alevín. Y en lo que se refiere a la Abarán Promesas, pues dentro de la gran temporada que están realizando sus dos equipos federados, esta vez hubo Cali Arena. Perdía el tercer alevín en un partido igualadísimo, dos equipos que iban a la par, los nuestros son quinto, el rival cuarto. Después de este partido, Atlético Torreño A 4, Abarán Promesas 3 en el Polideportivo de Las Torres, y ya les adelantábamos el pasado viernes que en partido adelantado a la jornada, se jugó el martes anterior en Tercera Benjamín, la goleada de la jornada. Abarán Promesas 12, Blanca 0, y cuarta plaza para el equipo más peque de la Abarán Promesas. Sigue toda la actualidad del deporte local en Polideportivo, lunes y viernes a las 8 de la tarde en la sintonía de Radio Abarán. Cambiamos ahora de deporte para hablar de balonmano y bueno, pues comentar lo que era un secreto a voces, que el equipo de Agringenia Baranera, desde los primeros partidos de la segunda vuelta, en que no logró los puntos que eran necesarios para mantenerse en la pelea, estaba prácticamente condenado al descenso. No lo es todavía a nivel matemático, pero prácticamente, de hecho, no tiene demasiada solución. De hecho, quedan 3 partidos, 6 puntos en juego, y el 14º clasificado, que es UCAM Murcia o Algemesí o Elche, los 3 con 16 puntos, tienen 5 de ventaja sobre el equipo de Abarán. Y en todos los casos, el golaveraje favorable a los rivales. Por tanto, salvo un auténtico milagro, pero de los grandes, que sería ganar los 3 partidos, por lo difícil que eso es, y que el resto no hicieran ni un solo punto, pues el descenso está consumado. No es una cuestión para rasgarse las vestiduras, era una cuestión que podía suceder. El equipo ha tenido muchísimos problemas a lo largo de toda la temporada, sobre todo en forma de lesiones. Sin ir más lejos, en el partido de ayer domingo en Elche no estuvo Milton Vieira, el último refuerzo, que había sido importantísimo, sobre todo en la faceta atacante en los últimos partidos. Volvió Manu, faltó Milton, nunca está el equipo completo. El entrenador tiene muy pocas opciones de rotaciones durante el partido, sobre todo en primera línea. Y bueno, pues la situación es la que es, y hay que plantearse terminar de la mejor forma posible las 3 jornadas que restan,
y sobre todo plantearse el futuro. Y si es en segunda división, pues volver a la segunda división. No va a ser la primera vez. En el partido de ayer domingo en Elche, el equipo ilicitano, dirigido por Sergio Belda, marcó 28 goles, repartió mucho el aspecto goleador, salvo Tomás Fuentes, que hizo 10, y por parte de la Asociación Abaranera, de la Gringeria Abaranera, jugaron Amando García, que hizo 5, Alex Mármol, Emilio Simarro, chaval del juvenil, Guillermo Samper, Rafa Pérez, Manu Muñoz 4, Pau Martí 1, John Arias, Jesús Sorín, Fabio Moros 3, Eric Gavilán, Abel Gavilán 4, Javi Pontanilla y Alex Samper 2. Como pueden observar, solamente 6 jugadores lograron anotar a lo largo del partido. Un partido de guante blanco, solamente hubo una exclusión en el equipo ilicitano, Carlos Murcia, mediada la primera parte, y 2 muy tempraneras en el equipo de Abarán. En el minuto 3:44, Rafa Pérez, y en el 6:22, Fabio Moros. Los árbitros, Oriol Grébol Banús y Miquel Vigo Azuaga, de Cataluña, lo tuvieron muy fácil, partido bastante más sencillo que el que dirigía en la tarde del sábado entre Ucán y Torrevieja. Y bueno, pues de nuevo, si repasamos el marcador cada 15 minutos, nos da una cierta idea de que al equipo en muchos de estos partidos le ha faltado oxígeno. 2-2, 4-4, 7-4, minuto 15 de la primera parte. 9-5, 11-8, 14-10 al descanso. Vuelve a reaccionar. 15-12, 16-14, solo 2 goles por detrás, en minuto 40. 18-15, solo 3 goles por detrás, en minuto 45, a 15 minutos del final. Un resultado remontable, pero cuando faltan las fuerzas, cuando falta el oxígeno, se cometen fallos, se pierden balones, no se está acertado de cara a la meta rival, no se tiene la suficiente solidez defensiva para parar al contrario, y todas esas circunstancias pues nos llevan a repetir lo que ha sido una constante durante toda la temporada. Un parcial de 10-4 en los últimos 15 minutos para acabar con ese 28-19 ante un equipo ilicitano, lo dije el pasado viernes y vuelvo a reiterarme, del que me alegro muchísimo por Víctor Rocamora, por su aportación al equipo y sobre todo por la política del equipo ilicitano de trabajar con las bases de forma extraordinaria. Ahí están siempre en las finales de los campeonatos, suelen estar en las finales de los campeonatos valencianos y de España, y que con un equipo renovadísimo, con 10 o 11 bajas respecto a la temporada anterior, han sabido sufrir desde la última posición para hacer una segunda vuelta extraordinaria, y mientras que el equipo de Abarán, por ejemplo, ha sumado 3 puntos, pues ellos han sumado 13. Y tienen la salvación en su propia mano, aunque es cierto, como ahora veremos, que todavía está por determinar quién acompañará, desgraciadamente, al equipo de Abarán en su descenso de categoría. Marcadores: jornada 27, San Juan 38, Mislata 34, Algemesí 31, Balonmano Petrer 20, un partido que no hubo exclusiones, creo que una por bando, lo que indica la poca intensidad que se refleja en algunos partidos a estas alturas de temporada, cuando alguno no se juega absolutamente nada. Pozuelo y Calatrava 26, Bolaños 26, era el duelo de los dos equipos de las dos poblaciones de Ciudad Real, y aunque el favorito era Bolaños, pues Pozuelo, el equipo de Jesús Herrero, le saca un empate que de momento le hace perder a Bolaños la primera plaza del grupo. Un Bolaños que se ha reforzado con 2-3 jugadores más para afrontar la fase de ascenso, y que será donde tenga que despedir la temporada el equipo de Abarán. Alarco Ciudad Real 35, Agustino B 20. La segunda vuelta de Agustino verdaderamente terrible. Es el único equipo que no ha puntuado en las últimas 5 jornadas. Levante 26, Águilas 30. El Águila, si hubiera comenzado bien, posiblemente estaría peleando por la fase de ascenso. Elda 29, Mallorca 36. Gran segunda vuelta también del equipo de Mallorca, como ya demostró en su paso por Abarán. UCAM Murcia 29, Torrevieja 23, un partido extraño en el que hubo muchos altibajos. En el equipo de UCAM no estaba Felipe Ortín, que no está desde hace varias semanas, tampoco estaba Felipe Sánchez Parra, Fernando Sánchez Parra, pero es que en el equipo salinero, Rubén Ruiz, su goleador, no jugó hasta el minuto 15 de la segunda parte y estuvo en pista 6 o 8 minutos si acaso, hizo 2-3 goles y no debe estar bien físicamente cuando no volvió a salir en un partido en que Torrevieja también se jugaba mucho. Y ya hemos comentado, Balonmano Elche 29, Agringenia 28, Agringenia Baranera 19. En la tabla, San Juan líder 50 puntos, segundo Bolaños 50 puntos. Y han de enfrentarse todavía
La primera plaza sigue estando en juego, aunque ambos clasificados desde hace semanas para la promoción de ascenso. Tercero, Elda 36, Petrer tiene 34, 30 suma Águilas, Alarcos, Ciudad Real y Levante 29, Mallorca 28, menuda subidón, Mislata es noveno con 26, Pozuelo décimo con 25, Agustinos B es un décimo con 19, creo que tiene la salvación asegurada, aunque la segunda vuelta es catastrófica, y ahora ya la pelea. Duodécimo, decimotercero y decimocuarto, Elche, Algemesí y UCAM Murcia, todos con 16 puntos. Por cierto, Algemesí con un partido menos, que lo jugará el próximo 13 de abril, es decir, el próximo domingo de Ramos, en Pozuelo, en las Espartanas, Pozuelo y Calatrava, Maristas Algemesí. Algemesí tendrá que jugar el sábado en Bolaños y el domingo en Pozuelo para recuperar ese partido. Y las dos posiciones de descenso actualmente son para Torrevieja con 15 puntos y Agringenia Baranera con 11. Pero ya, como les hemos dicho, sin ninguna posibilidad para el equipo dirigido ahora por Adolfo Carrillo y con muchísimas posibilidades para el equipo de Torrevieja, que está a un solo punto de los 3 equipos que le preceden. Por lo tanto, entre esos 4 equipos, en 3 jornadas que quedan por delante, van a tener que estar dándose de todo para intentar evitar esa 15ª posición. En las categorías territoriales tenemos mucho menos volumen este fin de semana, ya que en principio se aplazó el partido de segunda de la Copa Ban entre Baraneria y Locroca a petición del equipo lorquino. En categoría cadete, en un choque muy disputado también dentro de la Copa Ban, a Baranera 21, Jumilla 23, una lástima que este equipo no pueda recuperar a los jugadores que tiene lesionados, porque podría hacer una buena Copa. Y en categorías femeninas, Mazarrón 5, a Baranera 18, victoria contundente del equipo en su visita a la Cañadica. En partido aplazado en su día en categoría Levín mixto, a Baranera 21, San Lorenzo 3. Este partido se había jugado en Puente Tocinos, pero se jugó en el pabellón Príncipe de Asturias. Y en la mañana del domingo estaba previsto el Baranera Maristas, pero hasta hace pocas horas no estaba el marcador en la página web de la Federación. Pero en fin, lo comentaremos el próximo viernes y lógicamente después de Semana Santa hablaremos también más de esta categoría, a la que todavía le quedan muchas jornadas por delante. En baloncesto solamente teníamos 3 equipos en juego este fin de semana, una derrota, 2 victorias, derrota en la categoría cadete masculino. En esa eliminatoria ya saben que jugaban cuarto de cada uno de los grupos para la clasificación final. Abarán Escuela Baloncesto 65, Molina Vázquez 76, un partido con bastante igualdad, pero con un último parcial del equipo abaranero tremendo, que fue lo que provocó la derrota y sobre todo que hubiera esos 11 puntos de diferencia entre uno y otro equipo, lo que no había sucedido a lo largo de todo el partido. Ahora hay que devolver la visita al equipo de Molina, parece difícil, pero ¿por qué no? Los chavales tienen capacidad para intentarlo y sobre todo para disfrutar del que puede ser su último partido de una temporada verdaderamente magnífica, sobresaliente. En cambio, los otros 2 equipos lograron la victoria de forma clara y contundente. En categoría infantil masculino, Abarán Escuela Baloncesto 92, Santomera 48, un equipo que está logrando resultados verdaderamente estratosféricos, sobre todo con muchísima puntuación, lo que también es un dato muy a tener en cuenta. Y en la categoría de mini básquet femenino, la concentración disputada en la pedanía de Archibel, la pedanía de Caravaca 2014 9, Abarán Escuela Baloncesto 60. Es cierto que Caravaca presenta 2 equipos en esta categoría, el otro Caravaca parece que está mejor situado en la tabla clasificatoria, pero esto lo ha aprovechado el equipo de Abarán, que está también en las primeras posiciones. Y si hablábamos del equipo infantil masculino, no podemos decir otra cosa del minibásquet femenino. Grandísima temporada, con un sobresaliente que yo creo que se asemeja un poco a lo que ha sido la norma general, salvo alguna excepción en el baloncesto local, en el Abarán Escuela de Baloncesto.
Y un último resultado antes de terminar. Como saben, siempre repasamos lo que ocurre en Segunda División B, en su grupo quinto, con la presencia del Blanca Fútbol Sala, el equipo de Manu Villa, que se desplazaba hasta tierras malagueñas y no pudo traerse nada positivo de su partido en el tiro de pichón. Malacitano 6, Blanca Fútbol Sala 2, el equipo de Málaga, que necesitaba la victoria para no descolgarse, de hecho ahora ha empatado a puntos con el Blanca y quiere seguir peleando ahí por los puestos que dan opción a la Copa del Rey de la próxima temporada. El Blanca, lo hemos dicho varias veces, después de un principio de competición bastante dubitativo, se asentó en la categoría y ha realizado una magnífica temporada. Le quedan poquísimos partidos también para terminar y bueno, supongo que, como suele ocurrir en la mayoría de los clubes, y más cuando estamos hablando ya de una categoría nacional, pues un poco planificando lo que puede ser la temporada siguiente, porque no es fácil ni respecto a lo que es el presupuesto, ni lo que es confección de plantilla, compaginar estudios y trabajo de jugadores con los largos desplazamientos, en fin, que no es fácil, pero después de la primera experiencia suponemos que este proyecto iniciado por Miguel Ángel Cano Mellado pues seguirá adelante y pronto podremos hablar también de lo que puede ser la temporada 25-26 para este Blanca Fútbol Sala, que sin duda ha realizado una temporada de debut de manera sobresaliente, y quizás es el adjetivo que más hemos utilizado en los últimos minutos en la noche de hoy, pero es que realmente es lo que pensamos de lo que está haciendo cada uno de esos equipos. Por nuestra parte, nada más. Aquí ponemos el punto y final al programa en la noche de hoy. Ya saben que el próximo viernes de Dolores, vuelve a haber programación, vuelve a haber polideportivo, porque la próxima semana, coincidiendo con Domingo de Ramos, hay jornada deportiva, lo que nos tendrá aquí el lunes santo, para entonces tomarnos también nuestras mini vacaciones hasta el viernes, ese viernes famoso de la romería de San Roque, cuando con el sonido de los cohetes de nuestra vecina localidad de Blanca, pues llega también la vuelta de la competición. Gracias a todos por su atención, disfruten de la semana, disfruten de los prolegómenos de la Semana Santa y les espero el próximo viernes.